Hola amigos, bienvenidos a mi canal Despertando a la Iglesia. Soy Francisco Wilches. Quiero invitarlos a que descubramos juntos lo que dice la palabra de Dios acerca del juzgar. La mayoría de creyentes, cuando se habla del juzgar, recurre al versículo Mateo 7, del 1 al 2, que dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Es claro que la mayoría, aun sin ser conscientes de ello, interpretan este pasaje creyendo que si no juzgan a nadie no serán juzgados en el día del Señor, pero realmente no hay ningún fundamento bíblico para tal afirmación. Se ha usado frecuentemente este pasaje como escudo para silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir: usted no tiene derecho a decirme que estoy equivocado. Se ha convertido en una barrera para que ningún pecado sea expuesto, directa o indirectamente, porque aún hasta en predicaciones generales la gente sale ofendida porque se menciona el pecado como lo que es y es algo que Dios aborrece. Pero entonces, ¿a qué se refiere el término no juzgar? El mandato bíblico de no juzgar no impide que mostremos discernimiento en las acciones. Poco después, en el mismo pasaje, Jesús declara que no debemos dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos, y también nos indica que nos guardemos de los falsos profetas. ¿Y cómo podríamos hacer tal diferencia y discernir quiénes son perros o cerdos o falsos profetas si no tenemos la capacidad de hacer un juicio? Es necesario hacer diferencia acerca de los juicios. El único que nos va a juzgar toda obra es Dios. Esto lo encontramos en pasajes como Eclesiastés 12:14, donde dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí nos revela que nuestra vida en plenitud será juzgada por el Señor, y Él determinará cuál será nuestro destino eterno. Mateo 25, 31 al 33, por ejemplo, habla de ello, o Mateo 10, del 26 al 33. Y aunque muchos no quieran aceptarlo, pero es una realidad, el juicio debe empezar con la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Juzgar no solo son cosas negativas, también lo es las cosas aparentemente positivas. Por ejemplo, si alguien hace una oración o un ritual y yo le digo que ya es salvo, también estoy quitando a Dios de su trono y he hecho un juicio eterno sobre una persona, atributo que solo le pertenece al Señor. Nosotros no podemos hacer un juicio condenatorio definitivo. Por ejemplo, no podemos decirle a alguien que se va a ir para el infierno por alguna actitud en especial, porque esa clase de juicio solo le pertenece al gran juez del universo. Recordemos que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, y entre más nos acercamos a Él, poco a poco vamos siendo transformados en semejanza de su carácter. Es por esto que Dios nos dio la capacidad de hacer juicio, y esto se evidencia en muchas de las actitudes de nuestra vida. Porque si supuestamente no debemos juzgar en absoluto, entonces, ¿por qué reprendes y castigas a tu hijo por hacer algo malo si lo que estás haciendo es juzgándolo? Si no podemos juzgar, entonces, ¿por qué criticas a los políticos por el alza de impuestos? Si no podemos juzgar, ¿por qué anhelas justicia y castigo si alguien asesina a un familiar tuyo? Si no podemos juzgar, ¿para qué predicar? Al fin y al cabo, cada quien puede creer lo que quiera, y decirle que está equivocado respecto a sus creencias es juzgarlo. No. Jesús mismo nos dice, terminando el pasaje de Mateo 7, en el verso 5, que debemos sacar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un llamado a evitar la hipocresía en nuestro juicio. Esto sería igual que un padre reprenda a su hijo por decir mentiras cuando eso es lo que escucha permanentemente de él, o que alguna persona le diga a su compañero que no tenga vicios cuando él mismo se encuentra fumando en ese momento. También nos dice Jesús en el libro de Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si no debemos juzgar, ¿por qué nos dice que lo hagamos con justo juicio? ¿Saben ustedes qué le pidió Salomón a Dios? La mayoría dirá que sabiduría, pero ¿están seguros de eso? Leámoslo en Primera de Reyes 3:9. Dice: da pues a tu siervo, habla Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Realmente lo que le pidió Salomón a Dios fue un corazón entendido para juzgar, un corazón entendido para juzgar y discernimiento para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto es sabiduría. Pero parece que cada vez nos alejamos más y más de la sabiduría con tal de que nadie reconozca nuestros errores.
Y no solo fue Salomón quien juzgó, también podemos ver que fue Moisés, Éxodo 18:13. Y no solo él, también escogió un grupo de personas que le ayudaran a juzgar entre el pueblo, Éxodo 18:22. Hasta hay un libro completo en la Biblia que se llama Jueces. Y podemos distinguir en el verso 2:18 que Dios mismo establecía jueces y Él estaba con ellos. Esto fue antes de que se estableciera un rey en Israel y el sistema de gobierno era una teocracia, es decir, un gobierno donde Dios es el principal y jueces administraban su ley. Algunos representantes de esta época son Gedeón, Sansón, Débora. Pero no solo en el Antiguo Testamento encontramos esta actitud, también está en el Nuevo Testamento. Jesús mismo juzgaba, tratando algunas veces a los fariseos como víboras o hipócritas, al igual que Juan el Bautista, y hasta el mismo apóstol Pablo, y esto lo encontramos en 1 Corintios 5, del 1 al 3 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, entre los del mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, aún ausente, ya había juzgado a esa persona que cometía tan grave acción, sacándola de la congregación, porque él sabía que un poco de levadura leuda toda la masa. Y más adelante dice en el capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Dios nos ha dado la capacidad para juzgar, porque es algo que hacemos todo el tiempo. Juzgamos por qué calle es más seguro transitar, juzgamos qué ropa es mejor comprar, juzgamos qué es lo más conveniente en lo que podemos usar nuestro tiempo libre. Pero debemos indagar, escudriñar, meditar en la palabra de Dios para que nuestro juicio sea cada vez más alineado al carácter de Dios. Sobre juzgar actitudes de personas, no debemos usar este recurso para destruirlas o para alimentar el chisme. Debe ser para exhortar, edificar, interceder con mansedumbre y con misericordia. En Hebreos 10, del 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores, y si no, ¿cómo creceremos hacia la santidad en la cual Dios nos ha llamado? Y no usemos este pasaje bíblico como escudo para seguir en fornicación, adulterios, inmundicias, lascivias, mentiras, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homosexualismo, orgías, robos, borracheras, maledicencias, estafas y cosas semejantes. ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Bendiciones.